Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre las infecciones congénitas y también sobre la conjuntivitis neonatal. Son 2 capítulos los que me tocaron, entonces quiero saber si me escuchan. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchas. Ok, muy bien. Entonces, para hablar de infecciones neonatales, pues una de las causas de ceguera infantil más importante en todo el mundo son las infecciones congénitas. Particularmente en países como el nuestro, como de donde provenimos, países en vías de desarrollo. Y un síndrome pues, que afecta a los neonatos es el síndrome de Torch. Torch es una enfermedad o es un síndrome que está compuesto por varias enfermedades, como ser toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, virus de herpes simple, sífilis, varicela zoster y otras enfermedades. Entonces vamos a empezar hablando sobre la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una enfermedad que es producida por un microorganismo llamado Toxoplasma gondii. Este es un parásito intracelular obligado y pues consta de 3 cepas este parásito, 1, 2 y 3. Específicamente las cepas que confieren al humano son las cepas del tipo 1 y el tipo 2. El tipo 3 solo se da en en mamíferos. Este parásito tiene afinidad por causar enfermedades cerebrales y enfermedades oculares también. Y pues tiene un ciclo de vida durante el que podemos ver varias fases. Por ejemplo, en la imagen, aquí está mostrando una de las fases del ciclo de vida, que son los taquizoitos. Entonces, bueno, la transmisión es muy importante porque yo no voy a echar la culpa a nosotros de la transmisión, sinceramente, al humano. Por siglos se ha creído que son los animales los responsables de contagiarnos a nosotros, pero la verdad es que ellos son solo huéspedes. Tenemos huéspedes definitivos, tenemos huéspedes intermediarios y las pues diversas vías de contaminación, básicamente las principales son por la ingesta de alimentos, ya sea carnes mal cocidas o alimentos contaminados. Entonces, bueno, vamos a empezar con que el huésped definitivo, en este caso el huésped definitivo es el felino, el gato. Pues el huésped definitivo ingiere ooquistes, que es una de las formas del toxoplasma. Estos van a estar presentes en el agua, pueden estar presentes en la vegetación, en la carne cruda. Entonces, en el intestino del gato, este parásito continúa su ciclo de vida y va a liberar más zooquistes que van a ser pues, expulsados por las heces. Ahí es donde vienen los huéspedes intermediarios. ¿Por qué? Porque esos pueden ser aves, pueden ser ratones, pueden ser cerdos que de alguna u otra manera van a tener contacto con las heces del gato, que están infectadas con ooquistes y pues bueno, ellos también se van a infectar al ingerirlo. La infección al final en el humano, como les dije, se adquiere pues ingiriendo carne poco cocinada. En este caso van a ser bradizoitos los que se van a encontrar en la carne poco cocinada o quistes que se van a encontrar en alimentos como verduras que no se lavan correctamente. Otra forma de contagio también es por nuestra mala higiene. Por ejemplo, las personas que tienen gatos de mascotas, al momento de limpiar la arena del gato, pueden manipular sus heces y después, si no se lavan las manos, pues puede surgir la infección.
Entonces, vamos a tener que las manifestaciones sistémicas son muchas, como anteriormente les dije. Pues parásito tiene afinidad por el cerebro y por el ojo. Entonces vamos a tener que dentro de las manifestaciones va a haber hidrocefalia, va a haber microcefalia, vamos a tener calcificaciones intracraneales, puede haber anemia, puede haber sordera, puede haber convulsiones, puede haber ictericia, puede haber fiebre, hepatoesplenomegalia, va a haber un retardo en el crecimiento, espasticidad y parálisis, linfadenopatías, erupción maculopapular, vómitos y diarreas. Estas manifestaciones van a ser mucho más graves en bebés prematuros y van a ser mucho más graves también si la infección es adquirida por la mamá en el primer trimestre de la gestación. Del 10 al 15% van a mostrar transmisión vertical y si la infección ocurre en el tercer trimestre, pues la transmisión fetal se va a ampliar, va a ser hasta el 75%. Sin embargo, las anomalías pueden ser mínimas ya en el tercer trimestre. Ahora vamos a hablar un poco sobre las manifestaciones oculares. Dentro de las manifestaciones oculares tenemos la corioretinitis, el microoftalmo, las cataratas, panuveitis, atrofia óptica, desprendimiento de retina, tisis, vitritis activa, retinitis activa, estrabismo y nistagmo. Una de las más importantes, la corioretinitis activa, esta se va a desarrollar en la mayoría de los casos. La literatura menciona que se va a desarrollar en un 85% de los pacientes con infección subclínica y por lo general va a ser bilateral. Va a tener tiene predilección por la mácula y se pueden encontrar lesiones periféricas en un 64%. La cicatrización corioretiniana, como la estamos viendo en esta pues, foto de retina, por lo general va a ser muy pigmentada y se va a asociar a atrofia. Entonces, hablamos también que iban a encontrarse lesiones periféricas y aquí también las podemos encontrar. Las estamos viendo, perdón. El diagnóstico, ¿cómo vamos a diagnosticar esta enfermedad? Pues si nos vamos a las pruebas serológicas, vamos a hablar sobre los anticuerpos IgG y anticuerpos IgM maternos. Si encontramos títulos positivos para IgG y negativos para IgM, esto va a significar que en algún momento hubo una infección previa. Si los títulos son positivos para IgM y hay o no hay para IgG, pues vamos a necesitar realizar pruebas complementarias y confirmatorias. ¿Qué podemos hacer para el bebé? Pues para saber cómo está el bebé. Pues antes de nacer podemos hacer un PCR de líquido amniótico. Este PCR de líquido amniótico tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 100%, entonces es muy confiable el resultado de este. Y pues ya en el neonato podemos realizar un PCR de líquido cefalorraquídeo, pero esto únicamente va a ser pues altamente sensible en pacientes con manifestaciones neurológicas como las que ya mencioné anteriormente. Las mujeres que contraen toxoplasmosis durante el tercer trimestre de embarazo, ya hablando un poco del tratamiento, se pueden tratar o se van a tratar, mejor dicho, con un macrólido en específico que se llama espiramicina. ¿Por qué este macrólido? Porque este antibiótico no cruza la barrera placentaria. Entonces, de esa manera se pueden tener un tratamiento que no vaya a afectar el bebé. Si la infección ocurre en el tercer trimestre, como ya hablamos, es una infección que va a ser menos severa, va a tener menos probabilidad el feto de tener anomalías congénitas, entonces aquí sí se le puede dar pirimetamina a la mamá y sulfadiazina. Podemos tener casos en los que las pacientes estén
supresas también. Si la paciente está inmunosupresa, entonces la transmisión vertical puede ocurrir, de hecho, sin ninguna infección reciente. Habría que tratar al neonato con evidencia serológica de infección a pesar de que la enfermedad no esté activa. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos disminuir las recurrencias de esta enfermedad. Vamos a pasar a la siguiente y hablar un poquito sobre la rubiola. La rubiola es una enfermedad que fue descrita por primera vez en 1941 y fue descrita por un australiano llamado Norman Gregg. ¿Qué sucedió? Para esta fecha hubo una epidemia de casos de esta enfermedad. Fueron alrededor de 78 casos y pues se encontraban niños que tenían características similares, cataratas congénitas, cardiopatías congénitas y sordera también. Entonces empezaron a investigarla. Esa fue la primera vez que se habló de rubiola. Hablando un poquito más de la rubiola, pues este virus se transmite verticalmente únicamente durante la fase virémica de la enfermedad de la madre. La prevalencia de anomalías en esta enfermedad se correlaciona con la edad gestacional que tiene la madre en ese momento. Entonces, vamos a hablar que las primeras 11 semanas de gestación son las más críticas. Si la infección se da durante las primeras 11 semanas de gestación, la probabilidad de que el paciente presente anomalías congénitas va a ser de un 100%. Si la infección se da durante la 11 a la 20 semana, la probabilidad va a bajar a un 30%, pero aumenta después de las 20 semanas de gestación. Vamos a tener las manifestaciones oculares de esta enfermedad. En esta enfermedad, las cataratas congénitas van a estar presentes en un 20 a un 30%. Van a ser bilaterales por lo general, en un 75%. Y estas cataratas pues, pueden ser nucleares, pueden ser totales o pueden ser membranosas. El microoftalmos está presente en un 10% y se va a asociar a pacientes que tengan catarata congénita. El glaucoma puede estar en un 10%, puede haber queratocono, puede haber dacroestenosis, iridociclitis granulomatosa crónica, pueden haber colobomas y se pueden encontrar pues neonatos con anisocoria también. En el síndrome de rubiola congénita, este síndrome pues ocurre durante el primer trimestre de gestación y ocasiona problemas, además de los oculares, como les dije anteriormente, auditivos. La sordera se encuentra en un 44% y también problemas cardíacos. Vamos a hablar un poquito sobre uno de estas manifestaciones oculares, la retinopatía pigmentaria. La literatura menciona que la retinopatía pigmentaria es la anomalía ocular más común que se da en la rubiola. Afecta en un 40% y por lo general va a ser bilateral. Se describe como retinopatía en salpimienta. Entonces vamos a ver cambios pigmentarios. Si pueden ver aquí en la foto de retina, se ven cambios pigmentarios como moteados, así lo menciona la literatura también. Hay despigmentación del epitelio pigmentario sin inflamación. Entonces, a pesar de todos estos cambios, no va a haber realmente una función visual disminuida, no se afecta. Diagnóstico y tratamiento, pues al igual que en toxoplasmosis, vamos a buscar anticuerpos. Vamos a buscar anticuerpos, pero en este caso vamos a buscar anticuerpos en el cordón umbilical, de la sangre del cordón umbilical, perdón. El tratamiento para la rubiola congénita, pues básicamente es de apoyo y el enfoque actualmente se da en la vacunación contra la rubiola. Citomegalovirus, hablando un poco de citomegalovirus,
pues esta sí es la causa más común de infección intrauterina. La literatura habla que de un 0.5 al 2.4% de los nacidos vivos presentan infección por citomegalovirus. El riesgo de infección es mayor cuando la infección primaria sucede en el tercer trimestre. Es contrario a la rubiola. Solo en el 10% de los recién nacidos van a ser sintomáticos. La infección va a ocurrir durante la infección materna primaria, durante la reinfección o puede surgir también con la reactivación de la infección latente. Esta infección neonatal, pues básicamente se da al momento del parto, por contacto con las secreciones vaginales, o también se puede dar durante el periodo de lactancia. ¿Cuáles son las manifestaciones sistémicas que vamos a tener en esta enfermedad? Entonces, solo, como ya lo mencioné anteriormente, solo se van a dar estas manifestaciones en madres con infección primaria. Estas incluyen restricción del crecimiento intrauterino, púrpura trombocitopénica, microcefalia, calcificaciones periventriculares, hepatoesplenomegalia, neumonía, retraso psicomotor y también ictericia. Ahora, ¿qué manifestaciones oculares vamos a encontrar? Podemos encontrar queratopatías, podemos encontrar también cataratas, microoftalmos, atrofia óptica, hipoplasia del nervio óptico, podemos encontrar coloboma del nervio óptico, podemos encontrar también retinocoroiditis. Esta va a estar presente en el 22% de los bebés sintomáticos únicamente, ciclopías y anoftalmias. Las cicatrices en las retinas son bastante similares a las de toxoplasmosis, pero estas no son tan pigmentadas como las de toxoplasmosis. El diagnóstico de esta enfermedad, pues al igual que las enfermedades anteriores, va a ser por pruebas serológicas, buscando anticuerpos, en este caso anticuerpos IgM en el bebé. Y se mencionaba que también se puede aislar este virus en la saliva y en la orina del bebé. Herpes simple. Entonces, hablando sobre el herpes simple. Bueno, de herpes simple tenemos dos cepas. Tenemos el virus de herpes simple 1, virus de herpes simple 2. Es importante saber identificar cuál es cuál. ¿Por qué? Porque uno está ligado a infecciones genitales o por contacto genital, y el otro es el herpes oral. Entonces, en este caso, el virus de herpes simple 2 es el genital y el oral es el 1. Predominantemente va a haber infección neonatal. La transmisión va a ocurrir igual en el canal del parto, por aspiración de secreciones vaginales infectadas. La infección congénita va a suceder en el 4% de los casos. La infección postnatal, al momento del parto, después del parto, va a suceder en el 10% de los casos, y la mayoría de estas infecciones se van a deber al virus de herpes simple tipo 2, o sea, la cepa genital. La infección neonatal puede propagarse rápidamente, causando compromiso sistémico. Es muy rápida y puede llevar al neonato a la muerte muy prontamente. A los pocos días, los bebés empiezan a presentar letargo, van a tener alteraciones de la termorregulación, van a tener dificultad respiratoria, pueden tener CID también, anorexia, vómitos, cianosis, hepatitis, neumonía, encefalitis. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones oculares que vamos a encontrar en el virus de herpes simple? Podemos encontrar blefaroconjuntivitis con vesículas en los párpados. Podemos encontrar queratitis con dendritas epiteliales, como podemos ver aquí. Iridociclitis, atrofia del iris, sinequias posteriores, cataratas, corioretinitis. La corioretinitis con vitritis y atrofia óptica
este se da en bebés con afectación del sistema nervioso central. Y las cicatrices de esta, pues generalmente van a comprometer a la retina periférica. En este caso es en la retina periférica. Puede haber también necrosis retiniana aguda. Puede haber microftalmos. En el caso de la necrosis retiniana aguda, esta puede desarrollarse más adelante en la vida y va a surgir como una recrudescencia del virus en las cicatrices. De ahí va a partir. La propagación de este virus en ese punto es rápida, va a ser circunferencial, va a provocar una vasculopatía oclusiva a ese nivel y por ende va a provocar compromiso arteriolar, inflamación vítrea y también puede provocar inflamación del segmento anterior del ojo. En el caso del microftalmos, pues este se va a asociar, va a tener asociación a los neonatos que presenten restricción del crecimiento intrauterino y a los bebés que también presenten microcefalia. Ahora, el diagnóstico pues debe sospecharse en bebés con ictericia progresiva, con fiebre, con hepatoesplenomegalia y con lesiones vesiculares. Y lo vamos a confirmar aislando el virus de las secreciones nasales, de las vesículas frescas, de las secreciones conjuntivales y del líquido cefalorraquídeo también. Tratamiento. En este caso, pues vamos a utilizar antivirales, obviamente. Podemos utilizar aciclovir intravenoso, podemos utilizar vidarabina intravenoso. Uno de los tratamientos a nivel de la córnea, pues debridamiento epitelial de la queratitis. También para la blefaroconjuntivitis podemos utilizar un antiviral tópico como profilaxis para evitar que eso progrese a una queratitis. Sífilis. Pues sífilis, tenemos aquí a nuestro amigo, no tan amigo, el treponema pálido. Esta infección va a ocurrir cuando el feto es expuesto a este microorganismo y por lo general va a ser después de las 16 semanas de gestación. La transmisión en el primer trimestre por lo general resulta en muerte y la incidencia de infección disminuyó en los 90s en cuanto a sífilis congénita. Perdón, pero en cuanto a sífilis congénita ha aumentado como consecuencia de la infección primaria en adultos. Vamos a hablar un poco sobre las manifestaciones sistémicas. Dentro de las manifestaciones sistémicas de esta enfermedad, pues tenemos manifestaciones primarias y manifestaciones secundarias también. Dentro de las manifestaciones primarias tenemos anomalías esqueléticas, rinitis, erupción maculopapular, fisura de los labios y ano, hepatoesplenomegalia, anemia, uveitis. Y si hablamos de manifestaciones tardías, por lo menos tienen que haber pasado 2 años de vida del pacientito y vamos a encontrar que es un paciente que va a presentar sordera nerviosa, puede presentar cambios óseos, anomalías dentales como las que estamos viendo aquí, puede presentar también queratitis intersticial. Las manifestaciones oculares de esta enfermedad, pues tenemos la corioretinitis, que la corioretinitis va a afectar en la periferia y se van a ver también en esta enfermedad cambios pigmentarios moteados. Tenemos queratitis intersticial en un 40%. La queratitis intersticial en este caso va a ser bilateral. Va a ser necesario dar esteroides a estos pacientes. ¿Por qué? Porque no es suficiente a pesar de que se encuentren con antibióticos intravenosos, mencionaba la literatura. Podemos encontrar iridosquisis, podemos encontrar también atrofia óptica y cataratas. Sobre la queratitis también hablaba la literatura que se caracteriza porque va a haber un edema corneal sectorial
O sea, es un edema que va a ser difuso y va a haber infiltrado por vasos intersticiales también. Vamos a hablar un poco sobre el diagnóstico. Para el diagnóstico, pues tenemos las pruebas treponémicas. Podemos tener ensayos de hemaglutinación, para treponema pallidum, y las pruebas no treponémicas, que son las más comunes, BDRL y RPR. Ahora, hablando un poco sobre el virus de la varicela zoster. El virus de la varicela zoster, pues es una infección intrauterina que es rara. Más del 90% de las mujeres en edad fértil vamos a tener inmunidad específica para este virus, por lo tanto no es tan común. La infección en el primer y segundo trimestre van a conducir a pues, el síndrome de la varicela congénita. ¿Cuáles son las manifestaciones que vamos a encontrar en esta enfermedad? Pues por lo general van a haber lesiones cutáneas cicatriciales, como lo podemos ver aquí en la foto. Puede haber hipoplasia de extremidades, puede haber convulsiones, puede haber defectos neurológicos, atrofia cortical, bajo peso y vejiga neuropática. Manifestaciones oculares como corioretinitis, que también va a ser la más común de las manifestaciones oculares. Las lesiones por corioretinitis en este caso van a ser muy pigmentadas, van a ser únicas, no va a haber más de una, y van a ser también muy parecidas a las de toxoplasmosis. Podemos tener cataratas, podemos tener microftalmos, podemos tener hipoplasia del nervio óptico y podemos encontrar también niños con síndrome de Horner, que solo para recordarlo, pues se caracteriza por ptosis palpebral, por anhidrosis hemifacial y por miosis. Dentro de las otras enfermedades, como añadidas al síndrome de Torch, tenemos la enfermedad por Zika, que esta pues, es relativamente nueva. Proviene de la familia Fabiviridae. El vector es el Aedes aegypti, que es el mosquito. La infección de una mujer embarazada pues, puede ocasionar en el feto malformaciones cerebrales graves. Dentro de ellas está la microcefalia. Las anomalías oculares, pues vamos a tener que estos pacientes van a presentar motes de pigmentos focales, van a presentar atrofia corioretiniana que puede afectar la mácula, y también puede existir hipoplasia del nervio óptico, puede haber subluxación del cristalino y coloboma del iris. Ahora, pues, el siguiente capítulo habla sobre conjuntivitis del recién nacido. La conjuntivitis del recién nacido, pues, es la infección más común en el primer mes de vida. Y la incidencia de esta enfermedad va del 1 al 24%, pero esto depende de las zonas geográficas, porque, pues, nuestros países, como son en vías de desarrollo, van a tener una prevalencia de esta enfermedad pues mucho más alta. Entonces, es la inflamación o infección de la conjuntiva que ocurre dentro del primer mes de vida. Es la infección más común en el primer mes de vida, como les estaba mencionando, y pues puede tener etiología química, bacteriana y viral. Los signos pues van a ser inyección conjuntival. Esa puede ser de acuerdo al patógeno que la esté causando, o sea, de acuerdo a la etiología, si es viral o si es bacteriana, va a ser o leve o mucho más severa. Puede haber quimiosis y secreción y edema de párpados. La gravedad de esta infección, la característica de las secreciones,
Si hay presencia de vesículas o si hay pseudomembranas, nos van a sugerir una etiología en específico. Algo muy importante que ha disminuido pues la cantidad o la prevalencia de esta infección es la profilaxis que se utiliza en los neonatos. El uso de la profilaxis ocular pues resultó en la reducción de la ceguera relacionada a esta enfermedad. Tenemos estos tipos de profilaxis. Se utiliza nitrato de plata al 1%, se utiliza también yodo povidone al 2.5%, ungüento de eritromicina al 0.5%, esta es la que yo más he visto que utilizan, bueno, al menos en mi país, y ungüento de tetraciclina al 1%. El libro habla también en esta parte de la profilaxis que cuando hay cicatrización corneal relacionada a esta enfermedad, pues es como casi imposible evitar las complicaciones que conlleva esta secuela. Conjuntivitis química. Esta conjuntivitis pues, se desarrolla durante del 1 a los 2 días después de la administración de un agente tópico. Por lo general va a ser viral, se puede hacer una tinción Gram, pero obviamente esta tinción no va a mostrar microorganismos, ¿verdad? Solo va a mostrar la presencia de leucocitos porque va a haber inflamación. El manejo de esta conjuntivitis química pues es conservador. Ahora, hablando de una de las conjuntivitis que más vemos, pero en adultos, ahora en niños, la conjuntivitis por clamidia, pues la prevalencia de este patógeno de Clamidia trachomatis entre las mujeres embarazadas va a oscilar entre el 2 al 20%. La infección se desarrolla por lo general del 5º día a 14 días después del parto. Es más común en niños nacidos por parto vaginales, puede ser unilateral o puede ser bilateral, y en esta va a haber una descarga purulenta y va a haber también la formación de pseudomembranas, que es lo que estamos viendo en la imagen. Bueno, la conjuntivitis por clamidia se va a asociar a infecciones sistémicas como otitis media, como neumonitis, por ejemplo. En cuanto al diagnóstico y tratamiento de esta infección, o bueno, de la conjuntivitis por clamidia, pues lo que vamos a hacer es que vamos a aislar al patógeno a través de un cultivo raspando la conjuntiva palpebral para las células epiteliales. Podemos encontrar inclusiones intracelulares que se pueden demostrar también por tinción GIEMSA, así que lo vamos a solicitar. Y la detección de las reacciones en PCR van a tener una buena sensibilidad del 100% y una especificidad del 95% en comparación con el cultivo y la tinción GIEMSA. Entonces, si podemos realizar pues, un PCR, mucho mejor. Su manejo es con eritromicina oral. Por lo general, la dosis va a ser de 50 miligramos por kilo, dividido en 4 dosis al día. Y importante recalcar que vamos a tener que, o bueno, deberíamos de tratar a la pareja, ¿verdad? A la mamá y al papá o a las parejas sexuales de la madre, en caso de ser de esta manera, con acitromicina, 1 gramo, dosis única. Conjuntivitis gonocócica, pues la prevalencia de la infección gonocócica entre mujeres en los países desarrollados es bien baja, va a ser de menos del 1% en los países desarrollados, pero si hablamos de los países subdesarrollados puede llegar hasta mucho más del 22%. Los recién nacidos de las madres con infección gonocócica y sin profilaxis
tienen la probabilidad del 30 al 47% de desarrollar esta enfermedad, de desarrollar conjuntivitis. La tasa de infección aumenta si la madre está infectada también por clamidia, o sea, si tiene una coinfección. Suele mostrar síntomas de 2 a 5 días después del parto y tiene esta enfermedad un curso agresivo. Va a haber mucha secreción purulenta, la inyección conjuntival va a ser mucho más severa que en las conjuntivitis anteriores, va a haber quemosis y va a haber edema de párpados. El gonococo, cuando invade la córnea, va a provocar una serie de eventos, como ser la queratitis, que luego va a provocar una ulceración, que luego va a provocar una perforación, puede haber endoftalmitis también, y al final, pues cicatrices corneales con la producción de neovasos en ellas. Del 4 al 25% de pacientes que en un estudio, de los que menciona la literatura, se dice que pues presentaron este compromiso corneal, que esto supone como el 16%. El tratamiento en esta conjuntivitis va a ser pues profiláctico. Se puede utilizar ceftriaxona IV, dosis única, o se puede utilizar también cefotaxime si el bebé está complicado con hiperbilirrubinemia. Y pues al momento de diagnosticar podemos utilizar una tinción Gram, porque, bueno, la tinción Gram menciona que tiene una sensibilidad del 86% y una especificidad del 90%, entonces, pues, nos puede ayudar a diagnosticarla. Y con esto termino.